Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Cundinamarca, Rubén Darío Molano, muy buenos días. Mi estimado doctor Fernando, muy buenos días a usted, a Demar, a Sergio y a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, ¿nos quiere explicar qué es esto de la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca? ¿En qué consiste? ¿Es volver al viejo departamento de Cundinamarca con capital Bogotá? Es algo parecido, doctor Fernando. Lastimosamente, la historia de la integración entre Bogotá y Cundinamarca, desde el punto de vista institucional y legal, ha sido una historia de muchos desaciertos, de muchos temores, de muchas dudas que han impedido que lo que hoy es una realidad en materia social y económica, que es la integración de la región, no tenga un respaldo institucional ni tenga un respaldo legal en una figura que le dé cuerpo a ese proceso de integración y que cambie las reglas de la gobernanza y de la planeación en un territorio tan importante como es el territorio de la Sabana de Bogotá. Entonces lo que hemos buscado aquí es superar esos inconvenientes de orden jurídico, de orden institucional que han habido a lo largo de la historia, que han impedido que esta región se haya integrado y haya tenido ese soporte para responderle a una realidad y sencilla y de bulto, que es que la integración social, económica y cultural de Bogotá y Cundinamarca es una absoluta realidad que no puede seguir funcionando sin ese marco institucional, porque como lo indican las cifras de desarrollo de la región, de seguir por el camino que vamos, pues vamos muy mal en materia de ordenamiento territorial, en materia de crecimiento urbanístico, en materia de servicios públicos, en materia de protección ambiental, en materia de movilidad, en materia de tratamiento de nuestros ecosistemas principales. Entonces lo que hemos querido es responder a esa deuda que tenemos con la región, creando una figura en la Constitución un poco nueva en Colombia, pero que se conoce en muchas partes del mundo, que es la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, que suena muy pomposo, pero que no es nada distinto que una figura jurídica que permite la integración, la asociatividad entre entes territoriales de distinta naturaleza, como por ejemplo el Distrito Capital, los municipios de Cundinamarca y la gobernación de Cundinamarca, que no solamente están conurbados desde el punto de vista compacto, es decir, desde el punto de vista de que sus límites ya se tocan, sino que además tienen una posibilidad de integrarse porque son funcionales a esa región y eso implica que pueden haber municipios que, si bien no están sus bordes tocándose y están algo retirados, cumplen un papel central para la región, como por ejemplo los municipios donde se encuentran los páramos y se produce el agua de la región central. De eso se trata un poco, de crear esa figura que responda a esa realidad que es de la región, que digamos reordene el norte y el crecimiento de la región, que le dé un norte, que le dé una estrategia, que le dé una visión a ese crecimiento, para que no sigamos en lo que tenemos hoy, que de manera desbordada nos viene conduciendo a una destrucción de los principales factores de la región central, y cuando digo factores me refiero a la destrucción de sus sistemas ambientales, de sus suelos de producción agrícola y de sus posibilidades de crecimiento ordenado. Doctor Molano, hay una situación que es prácticamente cómica, porque Bogotá no es parte de Cundinamarca, ¿no? No es parte. Cundinamarca es distinta, es independiente, y entonces uno dice, bueno, yo quiero hablar con el gobernador de Cundinamarca, ¿a dónde voy? Pues al Palacio de la Gobernación, que queda en el corazón de Bogotá. Entonces, ¿esa parte de Bogotá no es de Bogotá, sino de Cundinamarca? ¿O cómo? Claro, ¿no? Es medio cómico, ¿no? Es medio cómico el asunto, pero es una cosa inexplicable. Cundinamarca se sigue manejando desde Bogotá y desde el corazón de Bogotá en un palacio bastante grandecito, que es donde funciona la gobernación de Cundinamarca, pero eso no es Bogotá, eso es Cundinamarca. Esto pues vaya uno y entiéndalo
entiéndalo. Esa es una realidad, doctor Fernando. Además, Bogotá sigue siendo la capital de Cundinamarca, a pesar de que es la capital del país, también es la capital de Cundinamarca. Pero fíjese que cada uno actúa de manera independiente, a pesar de que en la realidad, en los actos diarios, en los actos cotidianos, pues cada día lo que estamos es mucho más integrados entre Bogotá y Cundinamarca. Nos inventamos una separación institucional hace mucho tiempo, que no ha permitido que nos sentemos con sinceridad y decir, mire, esto aquí toca planearlo entre ambos, no podemos seguir siendo allá los señores de Bogotá a este lado y los señores de Cundinamarca acá, porque eso es sencilla y llanamente actuar de manera contraevidente. Bogotá y Cundinamarca son una sola región en materia de seguridad alimentaria, son una sola región en materia de ecosistemas, basta mencionar que los páramos de Cundinamarca está el agua de Bogotá. Buena parte de la calidad del aire de Bogotá depende de los ecosistemas que hay en Cundinamarca. Buena parte del empleo de Cundinamarca depende de la oferta de trabajo que hay en Bogotá. Es decir, estamos absolutamente integrados, pero política e institucionalmente, por cuenta de todas estas disputas, por cuenta de una irracionalidad, si se quiere, en la política, hoy pasa lo que usted señala, doctor Fernando. La gobernación de Cundinamarca está en Bogotá, pero el gobernador de Cundinamarca habla bastante poco con el alcalde de Bogotá. ¿Quién Ave María? Bueno, ¿y Chingaza dónde queda? ¿Y dónde queda el embalse de San Rafael? Y pues bueno, y de eso tomamos agua los habitantes de Bogotá, ¿nos la vende Cundinamarca? Nos la vende Bogotá, nosotros se la entregamos y la empresa de acueducto de alcantarillado paga la cantidad de agua, que es una cosa mínima, y la procesa y se la entrega a Bogotá, pero también se la vende a 9 municipios de Cundinamarca en bloque. Calcule usted, doctor Fernando, bueno, las relaciones de la región. Bueno, y un elemento básico, usted mencionó el tema ambiental. El río Bogotá hay que recuperarlo, eso es una vergüenza nacional, eso no puede seguir siendo así. Tenemos que recordar la obra sobre el río Bogotá escrita por el sabio Francisco José de Caldas, eso es una hermosura. Y lo que están haciendo por recuperar el río Bogotá, ¿quién lo hace? ¿Lo hace Bogotá? ¿Lo hace Cundinamarca? ¿Eso cómo es? ¿Y cómo es la CAR? ¿La CAR de quién depende? ¿De Bogotá o de Cundinamarca? Pues fíjese usted, doctor Fernando, que el tema del río Bogotá es un buen ejemplo de lo que deberíamos hacer en materia de integración, que no lo hicimos por cuenta de carecer de todo este tipo de instrumentos y por todos estos prejuicios políticos, y que al final lo vino a hacer un juez de la República por la vía de una acción popular que interpuso un ciudadano hace unos 12 o 15 años. Entonces hoy hay una sentencia al Tribunal de Cundinamarca que obliga a la descontaminación del río y que obligó a todos los entes territoriales, doctor Fernando, a todos, a la alcaldía de Bogotá, a la nación, a los municipios, a la gobernación de Cundinamarca, a hacer aportes, les fijó responsabilidades, les fijó tareas y les dijo, ustedes tienen que hacer todo esto para descontaminar el río, porque el río es una prioridad para la región y es una prioridad para Colombia. Entonces, la integración y el mecanismo de integración aquí, curiosamente, resultó por cuenta de una decisión judicial. Eso hay que hacerlo, doctor Fernando, eso debe ser una de las tareas estratégicas de la región. ¿Cómo es que vamos a recuperar el río? Porque no podemos seguir en lo que tenemos hoy. Al río le llegan 20.000 metros cúbicos por segundo de aguas residuales y apenas, doctor Fernando, tienen tratamiento el 34% de ese valor diario. Imagínense ustedes lo que significan los niveles de contaminación del río, y nosotros aquí, si no nos manda el tribunal, no nos podemos poner de acuerdo el alcalde de Chía, el de Cajicá, el de Bogotá o la gobernación, para ver cómo es que tenemos que arrancar a descontaminar el río. A propósito, permítame una curiosidad porque usted está bien enterado. El río Bogotá empieza su contaminación con las famosas curtiembres, o lo empezaba, que son un foco de contaminación espantoso. Las curtiembres le tiran al río una cantidad de químicos espantoso. ¿Eso continúa o arreglaron el problema de las curtiembres o seguimos descontaminando el río aguas abajo, pero lo tenemos contaminado aguas arriba? ¿Cómo es eso? Así es, fíjese usted, todavía seguimos en eso, doctor Fernando, a pesar de la sentencia del tribunal que ordena a la CAR establecer a todas las industrias de curtiembres en Villapinzón y en Chocontá, que tienen la obligación de tener sus propias plantas de tratamiento para que la disposición de sus aguas
hacia el río se haga una vez se haga el tratamiento, y no lo hemos podido lograr, doctor Fernando. Es triste decirlo, pero desde el río nace en una laguna que se llama la laguna de Huacheneque, en el municipio de Villapinzón, y no se alcanza a demorar 1 kilómetro. Donde el río nace, el agua es transparente, es pura, y tan pronto empieza a ir al casco urbano de Villapinzón y de Chocontá, empieza su proceso de muerte por cuenta de la irracionalidad del crecimiento económico, que no tiene en cuenta que para poder crecer económicamente hay que hacerlo en condiciones de sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces desde ahí empieza la contaminación del río. Llega a Bogotá, va recibiendo todas las aguas residuales de los municipios de la Sabana, y empieza un proceso gravísimo que es el vertimiento de todos los residuos industriales, que tienen elementos mucho más contaminantes y más peligrosos, como el plomo, como el cloro, elementos de esa naturaleza, y eso pasa por todo Bogotá, va a la planta que supuestamente van a hacer en Soacha, que es Canoas, y sigue su camino hasta desembocar en el río Magdalena, doctor Fernando. Entonces eso debería ser una prioridad, debería ser una de las metas del plan estratégico de la región. Cómo recuperamos nuestra estructura ecológica principal, y dentro de esa estructura el río Bogotá. Eso debería estar en un plan, eso debería obligarnos a todos, y eso no debería tener discusión en ningún municipio, ni en la gobernación, ni en Bogotá, sino que debería ser simple y llanamente un conjunto de acciones bien diseñadas, bien planeadas para lograr eso, que es uno de los grandes patrimonios ambientales que tenemos en la región de Bogotá, Cundinamarca. Pues doctor Molano, que si no saben cómo se descontamina un río, que vayan a Inglaterra y que miren el Támesis, ¿no? Que era probablemente uno de los ríos más contaminados del mundo, y entiendo que ahora se podría pescar en el río Támesis. Pero es que la humanidad está descubriendo que tiene que defender sus ríos, y no somos capaces de defender el río Bogotá, que es el río tutelar de esta ciudad, y el río básico para defender, entre otras, el Magdalena. ¿Qué podemos hacer con el río Magdalena si le tiramos encima esa cloaca inmunda, horrorosa que es el río Bogotá? Es que es un problema nacional. Esto es un problema nacional. Por eso la integración permitiría sentarnos todos, la gobernación, Bogotá, los municipios, la nación. Bueno, estos son problemas, como usted señala, que tienen un impacto nacional. No es solamente lo que sucede en el camino del río atravesando Bogotá y Cundinamarca, sino lo que hace cuando desemboca en el Magdalena, y el impacto que tiene sobre todo el territorio nacional. Esas son, digamos, las necesidades que obligan a tener un mecanismo, una fórmula que además sea vinculante, doctor Fernando, porque nosotros hemos hecho muchos esfuerzos de integración en la región. Nosotros tenemos RAPE, por ejemplo, tenemos una región administrativa y de planeación especial desde el año 2015, tenemos un comité de integración territorial desde hace mucho tiempo que agrupa varios municipios de la Sabana, tenemos una forma organizativa que se llama Asocentro, que viene desde el año 90, tuvimos una mesa de planificación regional, una mesa de competitividad, hemos tenido esfuerzos de asociatividad y de integración, pero con un pequeño detalle, doctor Fernando, ninguno tiene fuerza vinculante, todos dependen de la buena voluntad del gobernante de turno. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Pues doctor Rubén Darío Molano, estamos hablando con él, es representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Cundinamarca, que está planeando algo que tal vez no salga porque es razonable. Como es razonable y justo, aquí lo razonable lo descartamos inmediatamente. Es razonable, lo imponen las circunstancias. ¿Cómo es posible que unas tareas de estas, que tienen que ser tareas integradas, que nos sirvan a todos, que arreglen el problema de todos, no tengan una sola cabeza, una cabeza institucional que esté en la ciudad de Bogotá, capital del departamento de Cundinamarca? Bueno, doctor Rubén Darío Molano, adelante pues con la región metropolitana de Bogotá para recuperar toda esta zona, para defenderla y para entender que es una sola y que lo que hay es una división puramente artificiosa, pero grandemente costosa y peligrosa y dañina. La independencia de Cundinamarca con Bogotá es extraordinariamente dañino para todos, para Cundinamarca y para Bogotá.
Doctor Rubén Darío Molano, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad y esperamos seguir contando con usted porque interesante que resulte este proyecto. Doctor Fernando, mil gracias a usted, a Edmar, a Sergio y un abrazo muy especial a toda su audiencia y efectivamente esa es la gran esperanza que estamos trabajando, una sola autoridad para un solo territorio. Bien, gracias, doctor Fernando. ¿Cómo le parece la cosa tan complicada? Una autoridad para un territorio. ¿Será eso muy complicado entender? Bueno, pues yo me pregunto, pero suena tan lógico y tan razonable que por eso, quién sabe cuántos enemigos tenga. Imagínese usted la cantidad de burocracia, de pequeños intereses, de apetitos, de dispersión de esfuerzos y dispersión de instituciones en este departamento de Cundinamarca que no es Bogotá.